Buenas noches, doctor Basilio Morales. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a presentar una videoconferencia que titula La transformación de la educación hacia la descolonización educativa. Para realizar una transformación es importante que nosotros conceptualmente tomemos en cuenta los siguientes conceptos. Lo que es reforma educativa y transformación educativa. Es necesario diferenciarlos para que podamos asumir una ética de la liberación y crítica a las estructuras de dominación. Lo que comúnmente se ha ido desarrollando en los sistemas educativos han sido las reformas educativas, que consisten en cambios sin cuestionar los fundamentos, fines y estructuras de poder en un sistema educativo. Sobre todo, una reforma educativa busca mejorar la eficiencia, los métodos y los contenidos, pero sin transformar la condición colonial. Tiene el objetivo de mantener o mejorar el sistema educativo para que cumpla mejor sus funciones. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta el concepto de transformación educativa y lo que es más pertinente a la realidad de nuestra educación boliviana. Una transformación educativa implica un cambio radical en los fundamentos del sistema educativo, en sus fines, en su epistemología y en sus relaciones pedagógicas y también en el rol que tienen en la sociedad. Sobre todo, busca desmantelar la colonialidad del ser y del saber, también cuestionar el eurocentrismo e incorporar saberes y conocimientos de las diversas culturas. Como en el caso boliviano, tiene el objetivo de construir un proyecto de liberación integral, en el ámbito político, económico y cultural desde el sistema educativo. En el sistema educativo se van manifestando de manera continua la colonialidad del poder, del saber y del ser. Para esto nos remitimos al autor o al intelectual Enrique Dussel, quien señala que la colonización no solo ha sido política y económica, sino también ha sido en lo cultural y en la producción de conocimientos. Conocemos nosotros como educadores desde nuestra experiencia que la cultura europea ha sido considerada como general o universal, invisibilizando a las expresiones culturales de nuestros pueblos originarios. En la actualidad, el sistema educativo también muestra una orientación colonial. Se considera a los estudiantes sujetos aislados, sin interconexión con el medio natural y social, donde se está imponiendo aún la cultura del dominador. Esto hace que cuando no hay interrelación con el entorno, no se transforma el medio natural y social en el propio educando y se consolida una educación memorística y repetitiva, formándose así un sujeto educativo que es como una sucursal del eurocentrismo que no inventa, para transformar su realidad. Consideraremos la siguiente premisa necesaria ante la colonialidad. Todos somos seres humanos en relación y en situación. De acuerdo a Paulo Freire, todos los seres humanos formamos parte de un pueblo que tiene una historia, que tiene tradiciones y que fortalece el proceso de formación integral de las personas. Y sobre todo en Latinoamérica tenemos una gran cultura mundial. La historia no es algo que simplemente nos pasa o nos sucede, sino es algo que nosotros construimos y podemos transformar.
Y también el presente está condicionado con el pasado y nuestras acciones presentes configuran el futuro. Somos seres culturales, ¿no? Creamos cultura con las costumbres, los valores y conocimientos. Somos también constituidos por la cultura en la que nos desarrollamos. Nos forma la cultura con sus hábitos, costumbres y significados. Casi en su generalidad, los sistemas educativos no han considerado esta relación. Hay una característica común de una educación con orientación eurocentrista, es que en las instituciones educativas la periodización de la historia tiene una orientación eurocéntrica. Esto podemos nosotros expresar desde nuestra experiencia como estudiantes y docentes, donde en las instituciones educativas se enseña la fragmentación de la historia en la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Esta periodización corresponde a espacios geográficos como el latino germano y se ha ido universalizando en los diferentes sistemas educativos y niveles educativos. Para nuestra cultura es netamente colonizante, porque sabemos que para los pueblos originarios como el Aymara, el Quechua, el Guaraní, los que son reconocidos en la Constitución Política del Estado, no tienen esa periodización, ¿no? Porque, a ver, aquí expresemos un ejemplo. La Edad Media y la modernidad se han dado en Europa, y no así en nuestros pueblos originarios o en el Abya Yala. Entonces esto nos anula y nos invisibiliza. A razón de esto no se estudia nuestra historia propia, pero estudiamos una historia de orientación eurocéntrica como el descubrimiento de América. En las disciplinas académicas se tienen las siguientes perspectivas eurocéntricas. En la filosofía se considera que la filosofía oficial comienza con los presocráticos, pasa por el Renacimiento, la Ilustración, hasta los grandes sistemas alemanes, hasta llegar a las corrientes contemporáneas. En la historia, la división de la historia mundial corresponde a edad antigua, media, moderna y contemporánea. En la ciencia, se presenta como un desarrollo exclusivamente europeo, pero nosotros, si investigamos, podemos conocer que no es exclusivamente europeo. También ha habido otros pueblos, otras civilizaciones que han desarrollado ciencia, como el caso de los números arábicos, ¿no? Que son provenientes de Arabia, como el caso de la industrialización en China, por ejemplo, el invento de la pólvora y otros. Entonces la ciencia no es exclusivamente europeo, también en las artes y literatura. Esto ya tiene que ver más con la colonialidad, porque subjetivamente consideramos que es la cúspide, ¿no? En este caso la pintura renacentista, la música clásica o la novela. Es importante desmantelar las narrativas eurocéntricas. En este aspecto, Dussel hace una reestructuración profunda desde los núcleos éticos míticos, o sea, desde cómo se originan las diversas cosmovisiones de los pueblos o de las civilizaciones humanas.
Entre los núcleos ético-míticos señala que nuestras culturas provienen del mismo núcleo ético-mítico de Mongolia. Se basa en que, al igual que ellos, nosotros consideramos que el origen del universo corresponde a una dualidad, o sea, a ámbitos opuestos, donde se da por complementariedad. En nuestra cultura, por ejemplo, es el chachahuarmi, el día y la noche, y otros que tenemos en nuestra cosmovisión. También fundamenta en que nuestros genes son 80% asiáticos y en buena parte mesoamericanos. También hace referencia a las semejanzas culturales entre aztecas, mayas, incas, coreanos y japoneses, ¿no? Que hay una relación. Otro núcleo ético-mítico corresponde a los semitas, que integran los babilónicos, asirios, fenicios y palestinos, donde ahí el pensamiento sobre el origen del universo es que es creado por alguien que estaba antes. Eso, mahometanismo, porque se considera que uno ha creado, ¿no?, el universo. Se hace referencia, por último, al núcleo ético-mítico de los indoeuropeos, que se ubican en la India, componiendo los persas, los griegos y los romanos. Consideraban, ¿no?, que el universo es todo. Como se puede ver, uno crea dos y otros que hay dos, una dualidad. Desde estos núcleos ético-míticos se fundamentan las cosmovisiones y podemos afirmar. Ahora, ¿cómo se configura la realidad latinoamericana? La realidad latinoamericana con relación a los núcleos éticos míticos se configura de que España expresa la cohesión entre la cultura semita y el indoeuropeo, porque los españoles son semitas en religión por el cristianismo, pero también son indoeuropeos por la lengua castellana, y al colonizar nuestros pueblos originarios podemos decir que en América Latina es muy diverso. Se expresa los tres núcleos ético-míticos. Los españoles inculcaron el núcleo ético-mítico semita y indoeuropeo. Nosotros, desde los pueblos milenarios, teníamos el núcleo ético-mítico mongólico. Desarrollo de saberes y conocimientos de las cosmovisiones de nuestras culturas en el currículo. Nosotros debemos tener dignidad de lo propio. Para eso hay que saber que tenemos una historia propia, una literatura propia y autores latinoamericanos. Podemos descolonizar desde el momento metodológico de la práctica, donde el proceso educativo inicia desde la experiencia, las necesidades y las expectativas de los actores educativos. Estudiar nuestra propia historia. Utilizar las lenguas originarias como lenguas de instrucción o como parte importante del currículo. Referente a la formación profesional, en Bolivia tenemos un marco jurídico que sustenta la descolonización del sistema educativo, donde señala que la esencia de la formación profesional es formar profesionales comprometidos con la transformación productiva y social. En las instituciones educativas fortalezcamos el pensamiento crítico, que los estudiantes puedan situarse en el lugar de opresión y visibilizar los errores y las injusticias del sistema, desde los movimientos populares. ¿Cómo las ciencias nos pueden ayudar a los pobres y a los oprimidos? Que en las instituciones educativas no se piense en ganar más dinero, sino en ayudar a su pueblo en sus necesidades, como ser, ¿no?, un abogado que va a defender a los pobres. Necesitamos desarrollar un pensamiento
conciencias críticas y una conciencia crítica. Muchas gracias.